Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero hubo momentos, ex canciller, que nos sentíamos sin ese vigor que demandaba, digamos, aspectos y episodios muy inconvenientes para que la propia institución se quedara en silencio. Pero con talento, con mucha sabiduría estratégica, digamos, lograron capear cuánta provocación que en este libro fantástico ustedes, señores oyentes, jóvenes ecuatorianos, académicos de todo el país, van a encontrar. Si yo le pregunto la cronología de las provocaciones, ¿qué nos contestaría, ex canciller? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Me siento muy honrado de estar en compañía de tan conocidos e ilustres contertulios. Yo creo que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han seguido un proceso histórico de fortalecimiento y de institucionalización constantes. Eso les ha llevado a madurar en cuanto a la función fundamental que tienen dentro del Estado, y eso prácticamente ha desterrado las aventuras golpistas que eran tan frecuentes en el pasado. Fortalecidos en esos principios democráticos, es decir, su función es protegerle al Estado, proteger a los ciudadanos y fortalecer la institución militar, fortalecidos, digo, con esos principios, han sido capaces de soportar embates injustos y ataques y ofensas más o menos permanentes de los que han sido víctimas desde hace 10 años. Eso habla muy bien de la institución militar. No han faltado momentos difíciles, no han faltado inclusive razones en las que alguien o algunas personas consideraban valederas como para suscitar una reacción no solo verbal, sino de facto. Pero las Fuerzas Armadas ecuatorianas ya son una institución sólida, probada, democrática, progresista, que sabe y quiere cumplir su deber dentro de los términos previstos por la democracia, por la Constitución. De modo que más que paciencia, lo que han tenido es capacidad de formación, de autoformación, y ahora los ecuatorianos estamos confiados en que esa vocación de servicio público, en el respeto a las leyes y en el respeto constante y permanente a la ética, estamos seguros los ecuatorianos de que el país puede respirar tranquilo, porque las Fuerzas Armadas sólidas, profesionales, bien orientadas, van a proteger los derechos de los ciudadanos y van a fortalecer la institución y la república como Estado. Una sociedad es el resultado no de la acción de una de sus instituciones solamente, es el resultado de la acción conjunta de todos sus componentes, en este caso de todos los ecuatorianos. No hay duda que la Fuerza Armada ha jugado un papel importante. Lo ha jugado la sociedad civil, lo ha jugado la diplomacia, lo ha jugado cada uno de los ecuatorianos que han actuado en una función pública. La sociedad ecuatoriana es el resultado de una multiplicidad de factores, pero ahí está precisamente la importancia de las instituciones, porque los seres humanos nos expresamos a través de instituciones. Mientras más sólidas, permanentes, bien formadas, bien orientadas y principistas son las instituciones, más representado está el ciudadano en ellas y más directamente actúa en la conducción del Estado. Es por eso que le debemos tanto a la Fuerza Armada, es por eso que le debemos tanto al conjunto de factores de la sociedad civil que han creado el Ecuador que actualmente vivimos. Lamentablemente, por supuesto, la legítima influencia y dirección de un Estado que está a cargo del gobierno, lamentablemente a veces sigue rumbos desaconsejados. ¿Qué es lo que nos está pasando en el Ecuador contemporáneo? El rumbo escogido desde hace 10 años fue el rumbo de la confrontación, de la desacreditación, del planteamiento no de ideas sino de ofensas como arma dialéctica o retórica, y el resultado es esta sociedad en la que todos desconfiamos o desconfían los unos de los otros. Hay un ataque permanente basado
en la vanidad y en el odio, se está cultivando la lucha de clases a todo nivel. Luchen entre hermanos, luchen entre instituciones, luchen entre ecuatorianos, divídase el país. Y eso es lo que estamos viendo ahora. De modo que el coronel Molina, con su libro, lo que nos ha dado es la magnífica oportunidad de ver con ejemplos concretos cómo ese ánimo de destrucción de la institucionalidad militar para transformarla no en una institución al servicio del país, sino en una institución al servicio del gobierno. Ya tenemos precedentes en América Latina, piénsese en Venezuela. Ese ánimo del gobierno ha producido efectos negativos, ha creado a veces dudas en la institución militar. Sus altos jefes no han sabido en cierto momento cómo proceder para defender la democracia y los valores, y se han visto constreñidos a veces a presentar sus renuncias o a verse expulsados de los cargos que estaban ejerciendo. Todo eso para afirmar una capacidad de control del gobierno sobre estas instituciones. La antidemocracia ha servido de orientación y en consecuencia hemos pagado muy caro esa forma de actuar del gobierno. El resultado ha sido la división de los ecuatorianos. Sí, el autor de la obra, señoras y señores, está aquí con nosotros. Bienvenido. Mi saludo también muy, muy grande y expresivo para el señor general Paco Moncayo, nuestro comandante en jefe de la última y brillante tarea de defensa a la nación. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, para mí es un grato honor compartir esta mesa con el embajador José Ayala Lazo y mi general Paco Moncayo. Usted dijo pues, que en realidad para mí constituye, y creo que hago suyas sus palabras, que es un privilegio para mí, para este soldado, que el prólogo de este libro que entrego al país haya sido hecho por un ilustre ecuatoriano que nos enorgullece, es orgullo para el Ecuador, el doctor José Ayala Lazo. En realidad, este libro es un testimonio, una especie de bitácora, porque nosotros, los ecuatorianos, somos olvidadizos. Y este testimonio de los 10 años, como usted mismo dijo, de insucesos, de provocaciones permanentes, provocaciones recurrentes, descalificaciones a una institución histórica que le ha servido al país y no le ha fallado en la guerra y en la paz. Por eso esta institución es querida, admirada y respetada. Hace pocos meses, ¿no?, una encuesta, decían los ecuatorianos que las dos instituciones que más respeta y confía son la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que los mandos militares deben ser consecuentes a esa confianza del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué los militares en su laberinto? El subtítulo es, obviamente, en el gobierno de Rafael Correa. Y me quiero dar lectura a la parte última de mi presentación del libro, que digo, en varias ocasiones he conjeturado que nuestras Fuerzas Armadas, y en especial sus mandos, habían estado perdidos en un laberinto de posibles decisiones. Laberinto, pues, es un entramado de calles donde es difícil encontrar la salida. Y digo yo, habían estado perdidos en un laberinto de posibles decisiones, sin encontrar una salida. Me atrevo a pensar que varios de esos mandos, en momentos de angustia, tal vez, recurrieron al filósofo austriaco Karl Popper, comillas, quien planteó un interrogante: ¿cómo cambiar un mal gobernante que, habiendo sido elegido democráticamente, hace uso del poder para destruir la democracia? Esto es, ¿cómo en democracia se puede salvar la democracia sin la necesidad de recurrir a los militares? Ya lo ha dicho en la intervención el embajador Ayala Lazo, estas Fuerzas Armadas maduras, profesionales, históricas, cada vez han tenido que soportar estos embates de parte del gobierno que son inéditos. Y obviamente mi libro, Relatos de Ciere, inicia pues el gobierno nombrando una ilustre, digamos, dama
cuadro importante del Partido Socialista como ministra de Defensa. Debo señalar, como aquí el presidente siempre ha dicho, pues que por primera vez, pero debo darles un dato a la ciudadanía, que desde 1935, que se crea el Ministerio de Defensa Nacional, hasta la fecha han pasado como ministros 95 personas, de las cuales han sido 65 militares en activo y pasivo, y 31 civiles, de los cuales 3 mujeres hasta la fecha. De manera que jamás cuestionamos esta potestad que tiene el presidente de elegir sus ministros, secretarios de Estado, sea militar, sea civil, sea hombre o mujer. Lo que hemos cuestionado permanentemente es a quién nombra y para qué nombra. Así es. General, la cronología, no sé si usted revisó ya este libro, lo va a hacer, debe haber estado muy ocupado en la elaboración también de 2 textos que van a ser conocidos por la ciudadanía y ojalá podamos promocionarlos este mismo instante. También un escritor como Paco Moncayo tiene unas sorpresas sobre geopolítica internacional especialmente. Correa querría, buscó y exigió unas fuerzas armadas incondicionales, le decía yo de comienzo. ¿Usted qué piensa? Un General saludo muy Moncayo. afectuoso, Gonzalo, qué gusto estar aquí con Alberto Molina, a quien conozco desde cadete y con el que hemos participado durante mucho tiempo de inquietudes, especialmente en los temas de reflexión histórica. Desde muchacho, Alberto ya participaba en las publicaciones, en las revistas, siempre ha sido muy inquieto intelectualmente y yo, por supuesto, estoy muy contento de que realice este nuevo aporte porque es indispensable para la memoria de los ecuatorianos. Mire, Gonzalo, escuchaba y veía en la televisión un informativo y se acercó un reportero a un cadete de un colegio militar, no de la escuela, de un colegio militar. Y le dice, ¿sabe usted lo que pasó en el CENEPA? Estaba con otros cadetes. CENEPA, ¿no? Una de las maneras de controlar a la sociedad es precisamente hacerles olvidar su historia, hacerles creer que todo lo del pasado fue malo, que todo lo que vendrá será bueno, que partimos de cero en la construcción de un país. Esa es la primera gran farsa, el primer gran engaño del presidente Correa y de la gente que le acompaña. La relación de las Fuerzas Armadas, y digo también de la diplomacia con la política, han sido muy difíciles. Y con el embajador hemos estado, José Ayala, hemos estado muchas veces sentados preguntándonos, ¿y ahora qué podemos hacer? En la guerra del CENEPA y en la negociación de la paz, pasaron 5 presidentes negociando con un solo presidente peruano, que era el presidente Fujimori, y los diplomáticos y los militares sentados, desesperados de ver cómo ha sido la política del Ecuador. Lo que sucede es que hay instituciones, como se ha dicho hace un momento, que van con una larga corriente de conductas, valores, principios, comportamientos, y la política va como perdida en el proceso histórico. Nosotros hemos sufrido a la política, hay que decirlo, hemos sufrido a la política. En las negociaciones mismo era un tormento no saber cómo iba a reaccionar el jefe de Estado en situaciones, estaba el futuro del país en juego de una palabra mal expresada. Cuando hubo el problema del presidente Bucaram, estábamos en plena guerra, todavía era una paz armada, todavía no se ha firmado la paz y teníamos 3 presidentes. Yo era jefe del comando conjunto. ¿Qué dijimos entonces? Los militares no somos ni jueces constitucionales ni árbitros de la política. Es un problema de los políticos que deben solucionar los políticos.
Esa ha sido una conducta de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el problema fundamental, Gonzalo, amigos, es que jamás las Fuerzas Armadas podían estar preparadas para este tipo de gobierno. Habíamos nosotros soportado fuertes agresiones. Hubo un presidente que dijo que no hacíamos nada, que solo servíamos para desfilar los 9 de octubre y que nos iban a mandar a hacer zapatos. O sea, no es la primera vez, pero no era un ataque institucional, era un ataque más bien populista para ganar simpatías y votos. Hay que entender lo que es el socialismo del siglo XXI. Y las Fuerzas Armadas no podían estar preparadas para eso. Nunca hemos preparado a nuestros cadetes, a nuestros oficiales para eso. Hay que entender que el socialismo del siglo XXI es simplemente la reedición de las experiencias, entre comillas, revolucionarias para imponer un Estado de corte leninista. Si ustedes ven el recetario que está en el libro, Gobiernos de Izquierda en América Latina, van a observar que uno de los, el primer punto de la receta es que hay que cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiar por unas Fuerzas Armadas que sean acordes con la ideología del socialismo del siglo XXI. Entonces, por supuesto, los militares han estado, bien el título, en un laberinto. No estaban preparados, entendían el Estado de otra manera, entendían la política, la relación político-militar de otra manera. Ahora, lo que aquí se ha planteado es que las Fuerzas Armadas tienen que ser, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, claro, una rama del partido de gobierno. Eso no se ha dicho de frente, no se ha dicho de una manera frontal. Una rama defensora del partido de gobierno. No simplemente, Gonzalo, es que es la visión del Estado. La visión del Estado de estos sectores conservadores, porque no son de ninguna manera ni revolucionarios ni progresistas, conservadores, es que la democracia que nosotros que estamos aquí sentados defendemos es la dictadura de la burguesía sobre las clases dominadas. Y la receta es que debe haber una dictadura al revés, para poner a las clases hoy dominadas como dominantes. Antes había la estrategia de la dictadura del proletariado. Antes la vanguardia de estas revoluciones era el proletariado. Antes del camino para tomar el poder era la lucha armada. Ahora no. Ahora la vanguardia, según los teóricos del socialismo del siglo XXI, es el líder carismático, el líder iluminado que viene a aportar para cambiar de la sociedad burguesa a la sociedad proletaria. Ya ni llamándole proletaria. Claro. Entonces, esas Fuerzas Armadas no sirven para ese modelo de gobierno. Y había que cambiarlas. Si usted entra en la cabeza del ministro Patiño, él le va a decir a usted, necesitamos unas Fuerzas Armadas populares. ¿Qué entienden ellos por populares? Que obedezcan a la doctrina disque revolucionaria del socialismo del siglo XXI, como pasa, ya se ha dicho aquí, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Yo le digo, Gonzalo, nuestros oficiales no estaban preparados para ser enemigos del Estado, porque en eso terminan convertidos, ser enemigos del poder, porque a eso les habían llevado. Ahora, han resistido heroicamente. Cuando ustedes, aquí me ha escuchado usted cuántas veces, Gonzalo, decir, no, Gonzalo, no se les puede pedir a las Fuerzas Armadas más de lo que pueden hacer. Yo he sido jefe de las Fuerzas Armadas, comandante del Ejército, en otras circunstancias, pues. Y árbitro político en ocasiones. No, porque nos negábamos y nos seguiremos negando a ser árbitros políticos, porque ese ha sido un gran problema desinstitucionalizador. No es un tema de ideologías, Gonzalo. Antes, las derechas a golpear las puertas de los cuarteles, a que les demos sacando las castañas del fuego para después farrearse el resultado. De manera que
Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que han hecho lo que han podido, no he leído todavía el libro, le voy a leer con mucha atención, han hecho lo que han podido para sobrevivir a este tsunami anti-instituciones que ha desbaratado al país. Yo creo que las Fuerzas Armadas merecen nuestro reconocimiento por lo que han hecho y sobre todo merecen nuestro reconocimiento por lo que no han hecho, porque ellos no tienen por qué, las Fuerzas Armadas no tienen por qué sacarnos del laberinto. De este laberinto tenemos que salir la sociedad civil, la sociedad política, hay que ir a las urnas, hay que derrotar en las urnas y hay que luchar para que haya un proceso electoral transparente, porque hay que insistir, este modelo tampoco presupone alternancia en el poder. Este modelo presupone quedarse en el poder de por vida para seguir disque haciendo una revolución que no existe. Yo me resisto, Gonzalo y compañeros de panel, a creer que haya ideología en este gobierno, a creer que este gobierno sea de izquierdas, a creer que este gobierno sea socialista. Basta, vea cómo está conformada la cúpula de este gobierno. Alguien puede creer que sea marxista, leninista, el señor Alexis Mera, o los señores Alvarado, o el señor vicepresidente. ¿Quién puede atribuirles a ellos una formación política, o la señora presidenta de la Asamblea y el propio presidente Correa? Entonces, esto que hemos vivido es un gran fiasco, un gran engaño, y por supuesto es hora de salir de este gran engaño, de este gran fiasco, y no por la vía de los militares, sino por la vía de una sociedad civil que debe reaccionar para recuperar la democracia, para recuperar los derechos, para recuperar las libertades. En ese sentido, qué grato que un compañero de armas, un hombre inteligente, formado como es Alberto Molina, entregue un aporte de esta naturaleza para que entendamos bien lo que ha sucedido en este país. Es un aporte para la historia del Ecuador, un aporte para el mejor entendimiento de lo que ha sufrido el Ecuador durante estos 10 años. La obra. En la diplomacia, ¿sintieron durante estos 10 años la necesidad de una réplica más contundente de los otros lados de la institucionalidad ecuatoriana? Mire, Gonzalo, yo creo que la Revolución Ciudadana vino con un propósito claramente definido y que lo han seguido sistemáticamente. El Foro de San Pablo aconsejaba llegar al poder mediante los métodos establecidos por la democracia. Y una vez en el poder, crear una estructura del Estado que permita la permanencia ilimitada de esa revolución en el poder. ¿Qué es lo que han hecho? Llegaron al poder libremente elegidos por el pueblo ecuatoriano, legalmente elegidos por el pueblo ecuatoriano. Y desde el primer día empezaron a transformar las estructuras del Estado de tal manera que con aparentes visos de legalidad se ha creado una estructura de la cual es difícil salir. Se ha utilizado una palabra, esto del blindaje de las instituciones creadas por la Constitución del 2008. Aparentemente se quiso cambiar de la democracia representativa a una etapa ulterior y más alta de democracia. Así es. La democracia participativa. Invención que no tiene sentido porque la representación es precisamente para permitirle la participación del que no puede estar directamente en el uso del poder. Pero lograron a través de eso un Estado que les permite avanzar hacia una elección sucesiva y luego hacia una elección de las autoridades permanentemente abierta. Allí está cómo van a permanecer en el poder. Después, ¿qué hacen? Quieren crear los comités barriales de adoctrinamiento. Y en el Ministerio de Defensa, la creación de esos grupos de vigilancia no es sino el comité barrial a nivel de Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para fomentar la delación interna, el padre que delata al hijo, el hijo que delata al padre. ¿Con qué propósito? Para afianzar la permanencia de una ideología en el poder. Con la diplomacia ha pasado no solo que le
han transformado, la han destruido simple y llanamente. Perdió institucionalidad. La diplomacia, lo mismo que en las Fuerzas Armadas, hay jerarquías establecidas por convenios internacionales, por prácticas de siglos. Hay embajadores, ministros, consejeros, secretarios, etc. Hay convenios que establecen esas jerarquías. ¿Qué hizo el gobierno cuando asumió el poder y llegó al manejo de la Cancillería ecuatoriana? De la noche a la mañana, una persona que desempeñaba una función administrativa de secretaría para tomar dictado pasó a ser subsecretaria de Relaciones Exteriores y dar órdenes a los embajadores que habían sido antes sus jefes, formados por 30 y más años en la diplomacia. ¿Usted no cree, doctor Ayala, que fue la epopeya de hace 22 años, la epopeya del CENEPA, la que de alguna manera le sirvió a la colectividad ecuatoriana de referente de lección histórica para creer en su institución militar, en las instituciones democráticas de todo el país? Yo creo que el CENEPA, sin una diplomacia activa y eficaz, y una fuerza armada decidida y bien preparada, habría dado otro resultado. No habría sido posible de otra manera, en otras palabras. La misma negociación con el Perú fue posible gracias a la formación profesional de ejército y de diplomacia, que son dos armas, son dos partes de una sola tenaza, en el buen sentido de la palabra, que permiten alcanzar un objetivo nacional. Así se trabajó y eso prestigió a la diplomacia y a la Fuerza Armada ecuatoriana. Pero cuando se pretende que la diplomacia sea no un conjunto de profesionales al servicio del país, sino una expresión del retorno del proletariado, así lo dicen, al manejo de los asuntos internacionales, y lo que se busca no es la política de Estado permanente, sino la conveniencia del gobierno, entonces, ¿qué ocurre? Desaparece la diplomacia, se establecen vínculos con los más abyectos regímenes del planeta, se vota en favor de Corea del Norte en informes que censuran a Corea del Norte por la violación de derechos humanos, se le invita a Ahmadinejad como amigo predilecto, se va a visitar a Gaddafi, se tiene en Siria y en el presidente sirio, uno de los amigos preferidos del régimen, y se autoidentifica este gobierno como un gobierno amigo de los grandes dictadores del mundo. Eso no ha sido historia ecuatoriana, ni ha ocurrido nunca antes en la historia del país. El Ecuador ha sido amigo de los valores de libertad, de fraternidad, de democracia, de respeto de los derechos humanos. Mire usted, Gonzalo, el año 1997, el Ecuador fue el primer país en el mundo de preparar un plan nacional de derechos humanos y de ponerlo al servicio de Naciones Unidas, organización que lo auspició para que otros países en el mundo lo adoptaran. El Congreso Nacional Ecuatoriano adoptó por unanimidad ese plan. Es ley de la República. ¿Quién se acuerda de esa ley ahora? Cuando están violadas libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de ingreso al país legalmente, como hemos visto con la señora Tintori hace pocos días. Es decir, ahora tenemos una diplomacia que lamentablemente el gobierno quiere que sea al servicio de los intereses ideológicos del gobierno. Y eso le desprestigia a la acción diplomática y le hace perder eficacia.